Bien, dice Salmo 86, oración de David. Le dije que le iba a compartir mis notas. No hay certeza de cuándo David hizo esta oración o las circunstancias que lo rodeaban. Una cosa sí es segura. Lea conmigo, por favor. David era un guerrero valiente y poderoso en batalla, porque desde temprana edad había aprendido a confiar en Dios. Bueno, si usted se duerme ahorita, si se lleva eso, se llevó el mensaje. David era un guerrero valiente, porque así lo describe la Biblia. Y poderoso en batalla, por una sencilla razón. A ver. Porque desde una temprana edad, y ahí usted leyó, dice, salva al hijo de tu sierva. Está hablando de su madre. O sea que él tuvo una madre, igual que Moisés, igual que Salomón. Mire la función tan importante, tan vital de una madre, porque es la que más tiempo pasa con los hijos. Aunque no digan amén las madres. Uno se esfuerza para que la madre pueda estar más tiempo con sus hijos. Uno corta cable, uno solo tiene un carro, uno reduce la residencia para que la madre pueda estar con los hijos. No estoy hablando con... ¿O usted no es así? O sea, uno sacrifica cosas, pero uno procura que sea la mamá la que esté con los hijos. A veces hay trabajos que lo detienen a uno una mayor parte del día y dice uno, no me conviene, o sea, la madre, no me conviene porque necesito estar con mis hijos. Voy a seguir tratando. Si no, tal vez lo convenzo hoy de que así debe ser. Pero eso de confiar en Dios quiere decir poner uno su esperanza, poner uno su fe en Dios, quiere decir depender de Dios. David era un hombre de oración. David se menciona por primera vez en el libro de Ruth, pero solo como el hijo. Dice, cuando nace Obed, padre de Isaí, padre de David. Luego aparece, y anoté ahí, no cronológicamente, porque no todos los aspectos de la Biblia están escritos cronológicamente. Por ejemplo, Génesis es una composición de diferentes escritos que fueron adheridos, que fueron juntados, igual que los profetas. El profeta Isaías no es un solo libro, son profecías. Hay Biblias cronológicas. Usted puede conseguir una Biblia cronológica y van a estar mezclados diferentes pasajes de los libros. Entonces le menciono esto porque puede surgir alguna pregunta en aquellos que puedan darse a la tarea de ir a estudiar este tema. Entonces David aparece después que sus 7 hermanos habían desfilado ante el profeta Samuel cuando el Señor lo había enviado a ungir al futuro rey de Israel. Usted puede leerlo en Ruth 4:17 y 22 y el primer libro de Samuel capítulo 16. 7 muchachones pasaron. Y David no aparecía en la escena. Hasta que Dios le dijo al profeta que no era ninguno de ellos el rey. Le pregunta si tiene otro hijo. Usted conoce la historia y si no, ahí en el libro de Samuel la puede
La puede leer. David aparece por segunda vez como un mensajero enviado por su padre al campo de batalla con grano tostado y 10 panes para sus hermanos y 10 quesos para el comandante del batallón. Primero de Samuel 17:17. Es en esta ocasión que él revela que el secreto de su valentía era que su confianza, nuevamente la palabra confianza es esperanza, fe y dependencia, estaba puesta en el Señor. Él dependía. Usted conoce, y si no va a tener que leer, que David enfrentó a Goliat. ¿Con qué? ¿Qué le dijo Goliat? Tú vienes a mí con palos, tú vienes a mí con honda. Y él le dice, tú vienes a mí con jabalina, tú vienes a mí con espada, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Pero mire la confianza que David había desarrollado en Dios. Entonces vamos a tratar de analizar un poquito el Salmo. Yo lo hice pedazos y después no lo pude armar. Así que le traje los pedazos del Salmo a ver si lo logramos armar. El Salmo se titula Oración de David. Este salmo quedó escrito como una oración de David. Usted sabe que hay oración de Moisés, hay oración de Salomón, hay oraciones que las hizo Ruth, hay oraciones que las hizo Nehemías. El mismo Señor Jesús oró por sus discípulos y oró por nosotros. Y esas oraciones quedaron registradas en la Escritura. Hay una oración también de Daniel, donde él confiesa los pecados de sus ancestros. Entonces, el hecho de que haya quedado registrada esta oración debe recordarnos que su éxito no dependía de su valentía o destreza personal, sino de su relación con Dios a través de la oración. Cantábamos un coro, los que ya tenemos un millaje en el Evangelio. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orando, cualquier necesidad, Dios la resolverá. Orando. El éxito de David dependía de qué? El éxito de David dependía, le dije que le iba a compartir mis notas. De su relación con Dios a través de la oración. La reunión menos concurrida en las iglesias es precisamente la reunión de oración. Ya se dio cuenta que la reunión de milagros es bastante concurrida. Y la gente hasta paga para ir a un concierto. Usted le puede ofrecer chocolate caliente. Le puede ofrecer café con pan a las personas y no está el hábito de orar. Con razón no somos tan exitosos, porque el éxito ahora lo transferimos, el éxito del creyente. Si el éxito de David dependía de su relación con Dios a través de la oración, su éxito y mi éxito entonces
depende también de nuestra relación con Dios a través de la oración. Pero la oración, ya lo hemos explicado varias veces, no es un monólogo. No es que yo solo hablo, no, en la oración usted puede estar de pie, puede estar sentado, como se sienta cómodo. Y usted empieza su diálogo, su conversación con Dios, y de repente hace una pausa. Y Dios le va a hablar. Y hoy tenemos la bendición que Dios le puede mandar una palabra y usted la busca. ¿En qué parte de la Biblia está? Y usted busca y dice, mira Señor, tu palabra. Y ahí Dios le está hablando a usted. Es un diálogo. El Salmo 86 no es solo una expresión de humildad y confianza. Y vuelvo a la carga, porque la palabra confianza quiere decir y dependencia. Usted sabe que un niño depende totalmente de uno. Si usted ahora que hay frío no lo cubre, el niño sale sin abrigarse. El niño depende totalmente, pues de eso está hablando. Confianza en Dios es dependencia total de Dios. Entonces, en este salmo vemos que hay una expresión de humildad, en primer lugar. Porque en la versión antigua y también en otras versiones en inglés dice, for I am poor and needy, porque soy pobre y necesitado. Cuando yo leía esto me acordaba de la iglesia de Apocalipsis y me acordaba de aquel hombre que llegó al templo a orar. Había un publicano y llegó el fariseo a orar, y el fariseo ¿qué decía? Ay Señor, ten piedad de mí, ¿verdad? No, él decía, Señor, ¿ya te diste cuenta la clase de hombre que tienes aquí? Un hombre que diezma, un hombre que ayuna. Señor, ¿qué más podrías pedir? Y el otro dice que estaba postrado. Y en Apocalipsis, una de las iglesias dice que decía, yo soy rico y me he enriquecido. ¿Y qué le dijo la voz de Dios? Eres un pobre, eres un miserable, eres un desnudo, eres un ciego. Tengamos cuidado de no venir con arrogancia delante de Dios. No sea que nos diga en realidad cómo somos. Entonces, esta oración es también una muestra del conocimiento que David tenía del carácter de Dios. De eso hablamos un poco el viernes pasado. Otra vez, ¿por qué David conocía el carácter de Dios? Ahí está la respuesta. Porque él tenía una relación íntima con Dios. Usted sabe que en toda iglesia hay un grupo que por el servicio siempre está más cerca del pastor. Y el que no sirve, más lejos. Por ejemplo, el próximo sábado es la capacitación de maestros, de mañana en 8. Algunos que no son maestros no van a venir. Se van a ir al zoológico, se van a ir de compras. Las especiales son mañana, no las va a dejar el próximo fin de semana. Le estoy dando el anuncio, el clearance es mañana. Ya el otro fin de semana ya entra la ropa de primavera. Así que aproveche mañana, las camisas de 70 están a $18 más el 70% de descuento. Y no me están pagando porque no le dije qué tienda es.
Pero este fin de semana es el clearance. Yo ya me lo tengo controlado porque algunas veces me he propuesto ir, pero ahora no me he propuesto ir. Pero puedo cambiar de opinión de aquí a mañana. Bueno, entonces vamos aquí ahora, en el Salmo 86, vemos los siguientes puntos. La actitud de David hacia la oración. La postura de David, cómo él veía la oración. Hay dos cosas que yo tengo que hacer todos los días. ¿Y usted cuántas tiene que hacer? No estoy hablando del trabajo, porque ese. Que usted tiene que hacerlas. ¿Ya pensó? Mire, a veces, usted no está para saberlo, ni yo para contarlo, pero, por ejemplo, esta mañana desperté a las 2 de la mañana. Desperté, bien despierto. Entonces, cuando despierto así bien despierto, yo sé que es el Espíritu Santo que me está llamando a la oración. Ahora yo entiendo, a mí me pasó cuando yo trabajaba y por eso es que nosotros tenemos que orar por aquellos ministros que todavía tienen que trabajar y servir en la obra, porque yo me acuerdo que me levantaba y oraba unos mis 10 minutos y le decía, Señor, yo mañana tengo que trabajar, así que perdóname. Pero ahora no, ahora ese es mi trabajo. Entonces, ese es como una carga, como una necesidad que la pone el Espíritu Santo. Pero también hago ejercicio desde los 16 años. Entonces, haya nieve, esté lloviendo, haya frío, haya calor, si no hago ejercicio, no me siento relajado, me siento estresado. Le estoy hablando de que entonces esa es una actitud que uno va desarrollando hacia ciertas cosas. La actitud hacia el culto, la actitud hacia el servicio, la actitud hacia el dinero, la actitud hacia la obra misionera, la actitud hacia la ofrenda pro templo, la actitud hacia la ofrenda en general. Los hermanos me impresionaron, los hermanos, el hermano Juan y la hermana Lindsay, ¿verdad?, que estuvieron con nosotros, porque vienen de un país pobre, pero ellos no me dijeron nada. Yo todo lo que sé, yo se los pregunté, yo les estuve preguntando y preguntando, porque yo he estado en México y he estado en Guatemala, y hay personas que se acercan, me imagino que cuando usted también viaja a Latinoamérica, hay personas que se acercan y como que quieren dar lástima. Como que dice, usted que vive en Estados Unidos, usted puede ayudarme. ¿O no le pasa a usted que viaja? Y claro, uno deja todo cuando va. Pero yo les hacía preguntas, le digo, ¿cómo es la propiedad privada? Me dice, ahí no existe. Aunque ahora hace poco ellos ya pueden comprar y vender, pero no existe la propiedad privada. Todos los abogados son educados por el gobierno y trabajan para el gobierno. Así que si a usted lo acusan de un delito, el gobierno le pone un abogado, entrenado por el abogado. Y usted está por el gobierno, y usted está acusado por el gobierno que entrenó al abogado. Bueno, el caso es de que Dios definitivamente está obrando en ese pueblo para que se predique el evangelio. Pero
como hermanos nosotros, que tenemos posibilidades, ¿cuál es nuestra actitud hacia estos hermanos? Porque si Dios nos permite tener una relación, un contacto con ellos, es porque definitivamente Dios quiere también usarnos a nosotros para poder bendecirlos. Simplemente le estoy mostrando que la actitud, ¿verdad? Le mencioné actitudes en diferentes cosas, pero aquí estamos hablando de la actitud. Este salmo nos revela la actitud que David tenía hacia la oración. Entonces debemos nosotros preguntarnos, ¿cuál es mi actitud hacia la oración? ¿Cuál es mi postura hacia la oración? ¿Puedo vivir yo un día, 2 días, 3 días, una semana, un mes, un año sin orar? Aquí también en este salmo podemos ver la confianza de David en el Señor y el conocimiento de David del carácter de Dios. 3 cosas muy importantes. El versículo 1 nos muestra que David se acerca al Señor con confianza y humildad. Le dice, inclina tu oído y presta atención, porque soy pobre y menesteroso. Ahí puse una E de más, pero él inmediatamente reconoce su condición delante de Dios. Él inmediatamente dice, Señor, aquí estoy, pero vengo pobre y necesitado. Como no sabemos en qué época hizo su oración. Si la hizo cuando era pastor, era literalmente pobre y necesitado. Pero si la hizo cuando yo era rey, ya no era pobre, económicamente hablando. Pero delante de Dios, él se consideraba pobre. Jesucristo dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. Es importante que delante de Dios nosotros siempre nos consideremos pobres y necesitados. Algunas Biblias dicen menesteroso. Bueno, entonces veamos la actitud. Saqué algunas cosas de los versículos 1 al 4, versículo 6, versículos 11 y versículos 16 y 17. Dice, inclina tu oído. Cuando yo leí eso, vi a David quichitito y Dios grande. Y tú tienes nenes pequeños y yo no sé si alguna vez te agarran el brazo para que te pongas al nivel de ellos. Pues eso es lo que está haciendo David. Le está agarrando el brazo a Dios y le está diciendo, te quiero decir algo. I want to tell you something. Te quiero hablar, pero te quiero hablar. Quiero asegurarme que me escuchas. Entonces, mire la actitud, mire esa actitud de confianza. O sea, no viene poniendo una barrera. No, Señor, yo sé que tú puedes acercarte a mí. Yo ya me aproximé, yo ya me acerqué lo más que puedo. Pero ahora yo sé que tú puedes condescender y escucharme. Entonces luego le dice, Señor, guarda mi alma. Pero ahí le está hablando de toda su vida. El alma implica su vida, pero cuando dice guarda mi alma, esa palabra quiere decir, Señor, haz un vallado. Build a hedge around me. Protégeme. Porque ¿de qué sirve tener guardaespaldas si Dios no te protege? A mí me impresiona, ¿verdad? Porque yo le estaba preguntando a los hermanos,
en Cuba es prohibido el evangelio. Allá son prohibidas las iglesias. ¿Y por qué tienen iglesia? Allá tienen que tener cuidado hasta lo que dicen. Se oyó los coros, ¿verdad? Que uno ni se puede imaginar, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ¿puede imaginarse usted una vida sin leche? No, si hasta allá en Latinoamérica se toma leche. Tenían un dilema los hermanos porque definitivamente Dios les ha hecho hallar gracia, ¿verdad? Y hay hermanos que los ayudan económicamente. Entonces ellos tienen ayuda para viudas y madres solteras, que eso abunda siempre por todos lados, ¿verdad? Entonces había un dilema porque tenían el dinero para comprar aceite, pero en toda la isla de Cuba no hay aceite. Dice que salen en la mañana a la ciudad de 300,000 habitantes a comprar pan y regresan sin pan. No hay pan. Usted no puede imaginarse eso, ¿verdad? Nosotros se nos enmohece el pan. Y hay un pan que está bien tremenda la situación. Cuando yo vaya le voy a contar cómo está. Si alguien me quiere acompañar, especialmente los salvadoreños tienen entrada libre a Cuba. Esto se lo mencioné porque ahí ellos están viendo cómo en realidad Dios los guarda. Ahí ellos están viendo en realidad cómo Dios ha hecho un vallado alrededor. Porque han habido pastores que los han metido a la cárcel. Porque un vecino se quejó de que estaban haciendo bulla, porque las iglesias son prohibidas. Bueno, entonces ahora dice salva, eso quiere decir defiende, protege a tu siervo, pero esa palabra quiere decir esclavo. O sea, él no se está poniendo en alto, sino Señor, aquí mira, como esclavo, como cuando el hijo pródigo regresó a la casa del padre. ¿Cómo le dice? Hazme como a uno de tus jornaleros. Llegó una persona ya con el pastor Marlon Carilla, le dice, mire, aquí vengo, tengo tanto tiempo de estudio y pues si necesito un anciano, aquí estoy a sus órdenes, ¿verdad? Y en cambio estos hermanos de Cuba nos contaban, ¿verdad? Que llegan también así, porque en todo lugar del género humano, pues es género humano. Mire que sé tocar el piano, que predico, que bailo tango, que masco chicle, que me gusta el box. Entonces dice que le dice, ah, qué bien hermano, bienvenido, mire, allá está la clase de corderitos. Y ahí tienen que empezar. Luego dice, ten misericordia de mí. Eso quiere decir reconocer el favor de Dios. La Biblia dice que cuando abunden las riquezas, no pongas el corazón en ellas. La Biblia dice que nos recordemos que es Dios el que nos da la fuerza para hacer riquezas. Entonces, eso es, ten misericordia de mí. O sea, es reconocer el favor de Dios. Mire, en sus oraciones sigamos orando por el pastor Llamas, todavía está internado en el hospital. Ya bastante tiempo, entonces yo me pongo, qué débiles somos. Un microbio, una bacteria, un virus se nos mete, un nervio se nos pincha y ya no servimos. Entonces, cuando uno dice ten misericordia, es reconocer el favor de Dios. No se queje de su trabajo, dele gracias a Dios. Luego dice, alegra el alma, que quiere decir alumbra de tu siervo. Eso de alumbra tiene dos aplicaciones. Una, de que si el Señor no nos alumbra, no nos hace brillar, vamos a andar siempre todos tristes.
Pero lo otro es de que es importante que el Espíritu Santo nos alumbre, porque pudiera dentro de nosotros haber cosas que nos descalificarían de entrar al reino de los cielos. Nosotros contentos, ¿verdad? Aquí corriendo y danzando, y si no le pedimos a Dios que nos alumbre. Luego dice, escucha mi oración, pero ahí le está diciendo, abre tu oído. Presta atención a mi clamor de súplica, y eso quiere decir a mi persistencia. En Lucas capítulo 18 es donde se habla de la viuda, ¿verdad? Y el juez injusto. Ahí es, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Usted que conoce la Biblia, usted es bereano. Dice que en una ciudad había una viuda y había un juez injusto. Y la viuda llegaba y le decía, hazme justicia de mi adversario, hazme justicia de mi adversario. Dice que aquel juez un día se fastidió. El juez no tenía temor de Dios, pero dijo, para que esta vieja ya no me moleste más, le voy a hacer justicia. Y entonces el Señor lo que estaba diciendo es, ¿acaso vuestro Padre no hará justicia a sus hijos que claman a Él de día y de noche? Cuando entonces Él dice, presta atención a mi clamor de súplica, yo aquí mezclé un montón de versiones. Él está hablando de persistencia. En Apocalipsis nosotros nos damos cuenta que las oraciones las ponen en un recipiente. Y por eso es importante que todos oremos los unos por los otros. Porque las van poniendo en ese recipiente y las van poniendo, y cuando se llena, entonces viene la respuesta. Por eso cuando usted esté hablando en lenguas, aproveche, porque ahí está llenando un poco más rápido. Luego dice, enséñame tu camino, enséñame a vivir. ¿Verdad que qué difícil es aprender a vivir? ¿O no? En todo aspecto. Mal vivir es fácil. Enséñame tu camino, quiere decir enséñame cómo vivir. Mañana son las especiales, ¿verdad? Entonces yo miro mi closet. Digo, bueno, predico 2 veces al día, en la semana. 2 veces en la semana. ¿Cuántos pantalones necesito? Si quiero cambiarme diferente pantalón cada día, necesito 4. No, necesito 2 por 4, 8. ¿Verdad? Para el mes. Entonces, ¿para qué quiero tener 16? Señor, enséñame a vivir. Enséñame, Señor, que no necesito 12 pares de zapatos. Enséñame, Señor. Estaba viendo un anuncio donde están tratando de quitarse la mascarilla y un montón de cosas que se le pegan. Cuando uno es joven, uno se echa de todo en la cara, por eso se le arruina. ¿O no? Y cuando uno ya pasa de los 40, ¿qué se echa? Nada se echa ya uno. Y ahí se le empieza a arreglar la cara. Le sale acné. Lo que le digan que se eche, se echa. Le sale pelo, se lo quita. Bueno, enséñame a vivir, Señor. ¿Cómo será vivir enseñado por Dios? Luego dice, unifica mi corazón, o sea, mi ser interior. Dice la Biblia que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Mire qué importante, unifica mi corazón. Hazme uno conmigo mismo.
vuélvete hacia mí. O sea, Señor, pon tu mirada, mírame a mí. Eso es lo que en Números capítulo 6 dice, así orarán por los hijos de Israel. Vuelva el Señor a ti su rostro. Ten piedad de mí. Eso quiere decir inclinarse, quiere decir encorvarse. Da fortaleza tuya a tu siervo. ¿Cuál es el gozo del cristiano? ¿O cuál es la fortaleza? Ya le di la respuesta. ¿Cuál es la fortaleza del cristiano? El gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Y qué le pasó a esta cosa? Guarda al hijo de tu sierva. Usted tiene que leerlo si quiere estudiarlo en diferentes versiones, pero ahí está hablando en diferentes versiones. Se da usted cuenta que la madre de este salmista, que dice el título que era David, lo instruyó, lo enseñó y ella misma le servía a Dios. Yo le he contado que leí un dicho que decía, solo es un dicho: los niños cierran los oídos al consejo, pero abren los ojos al ejemplo. Entonces, este tuvo una madre que le dio ejemplo. Y luego dice, muéstrame una señal de bondad. ¿Cómo sé yo que estoy agradando a Dios? Señor, muéstrame una señal de que te estoy agradando. Bueno, avancemos. Ahora, la confianza del salmista. Dice él, soy pobre y menesteroso. Se reconoce necesitado. Literalmente dice, soy santo. Lo traducen como soy fiel, soy devoto, I am faithful, pero dice, soy santo. Señor, me has apartado para ti. O sea, yo tengo la confianza de que tú me has hecho uno de tus santos. Y por eso es de que yo vengo con confianza. Es que la Biblia dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. El Señor dijo, aunque se presente delante de mí, menciona en una ocasión a Samuel, menciona a Daniel, menciona a Noé, y en otra menciona a Job. Dice, yo no escucharé. ¿Qué está diciendo Dios? Que estos hombres, cuando ellos oraban, Él los escuchaba. Pero en esa ocasión, si oraban en favor de ese pueblo, entonces Él no los iba a escuchar. O sea, tenemos que registrar es de que Dios nos escogió. Usted no tiene que pagar nada. Y luego dice, tu siervo en ti confía. Bueno, supongamos que él ya era rey, tenía soldados y tenía riquezas. ¿Pero en qué estaba puesta su confianza? ¿En qué tiene puesta su confianza el gobernador de Rusia? ¿En qué tiene puesta su confianza el gobernador de Estados Unidos? Yo pienso que en muchas cosas, menos en Dios. ¿Y nosotros? Deberíamos de tener puesta nuestra confianza, no en el dinero, no en un empleo, sino nuestra confianza debe estar puesta en Dios. Luego dice, a ti elevo mi alma, pero esa palabra de a ti elevo mi alma quiere decir arrastro. El alma
es muy enamorada. Yo lo que le toqué con el anuncio fue su alma. Ahorita su alma le va a decir, ya mañana a las especiales. Ese no es su espíritu, ese va a ser su alma. Su alma se emociona, pero rápido. Y se va con el mejor postor. Entonces el salmista ministraba su alma. ¿Se acuerda que en una ocasión le dijo, alma mía, bendice al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios? Aquí está diciendo, a ti elevo mi alma, pero le está diciendo, Señor, ahí la traigo. No, hoy no quería ir a la iglesia, hoy quería ver novela. Hoy quería ver básquetbol. Hoy quería otra cosa, hoy quería dormir el alma. Pero mira, Señor, aquí te la traigo. Ministrala. Háblale. Dile que te necesita. Entonces dice, a ti clamo el día de mi angustia. Hablando de que cuando hay una necesidad, él ya estaba habituado. ¿Que a dónde corría? Él corría a Dios. Nosotros vamos desarrollando hábitos. Y a veces en tiempo de necesidad corremos al tío, corremos al amigo, corremos al hermano, corremos a fulano, a sutano, mengano. Pero él se había habituado que cuando estaba enfrentando una situación difícil, su clamor era hacia Dios. ¿Y por qué lo hacía? Pregunté, ¿por qué lo hacía? No, ahí al final le puse la respuesta. Le dice, tú me has ayudado y consolado. O sea, todo esto está basado en la experiencia que él había venido desarrollando con Dios. Y es que la experiencia es algo maravilloso. Algunos ya conocemos un trecho del camino que algunos no han recorrido. No dijeron amén los de 50. Voy a decirlo otra vez porque no mencioné. Algunos ya conocemos un trecho del camino que otros no han recorrido. Nosotros le podemos decir cuál es la mejor ruta. Pero usted puede agarrar un atajo y después se va a dar cuenta que era un atajo sin salida y va a tener que hacer un U-turn y regresar y perdió tiempo. Entonces aquí David nos está enseñando que él podía venir delante de Dios con toda confianza porque él tenía la experiencia que Dios siempre lo había ayudado y que Dios siempre lo había consolado. Bueno, ahora, ¿en qué basaba él su confianza? Él se acerca a Dios con denuedo, basado en su conocimiento personal de su carácter, o sea, el carácter de Dios y su propia experiencia. O sea, él conocía a Dios, pero él también tenía una experiencia personal con Dios, en la cual él podía apoyarse. ¿Usted quiere que levante la voz? Yo no puedo hoy, hombre. Entonces en el versículo 5 dice, ya vamos descendiendo, tú eres bueno y perdonador y grande en misericordia. En cierta ocasión a David, él cometió un error de los muchos que cometió. Nosotros, alguien comete un error
Yo digo nosotros, aunque gracias a Dios yo ya he recorrido bastante terreno y trato de mantenerme al margen de ciertas situaciones, trato de no hacer comentarios, veo cosas y a veces digo, ¿para qué se me puso eso enfrente? No lo hubiera visto, pero trato de mantenerme al margen. Dice Santiago que si nosotros vemos a un hermano en una falta y logramos hacerlo reconocer su error, que hemos salvado un alma del infierno. No está diciendo qué tipo de falta es. Puede ser que se emborrachó o puede ser que mató a alguien. Porque delante de Dios las dos cosas son iguales. Nosotros somos los que categorizamos los pecados, ¿verdad? Una mentirita blanca, una mentirita chiquita, ¿verdad? Un pecadito, un pecadote. Pero Dios todo lo categoriza igual. Entonces cuando en uno de sus muchos errores tenía que venir el castigo de Dios, y Dios le dice, te ofrezco pestilencia, o te ofrezco caer en manos de tus enemigos. Él dice, prefiero caer en las manos de Dios. Y la deducción es, porque Dios tiene misericordia. Pero el hombre hace leña del árbol caído. Entonces, mire, él conocía que Dios era bueno. Él conocía que Dios era perdonador y grande en misericordia. ¿Qué pecado es el que Dios no perdona? Es el único. Pero si usted está aquí, todavía no ha blasfemado contra el Espíritu Santo. Ahora, ¿para qué orar? Usted sabe que en algunos lugares se reza. ¿Cuál es el propósito del rezo? ¿Algunos rezadores aquí? ¿Cuál es el propósito del rezo? El propósito de la oración es que Dios responda. Si te dijo que no, ya te respondió. Ya te dijo que no. Si te dijo maybe, si te dijo tal vez mañana, pues ya te respondió. Entonces la oración se hace porque Dios responde. Versículo 8 dice, no, ninguno hay como tú entre los dioses, ni hay otro que haga tus obras. Estamos viendo en el fundamento. ¿En qué está sostenido David? Entonces él está sostenido en que Dios es bueno. Él está sostenido en que Dios es perdonador, en que Dios es grande en misericordia, en que Dios responde, en que no hay entre los dioses de los hombres otro como nuestro Dios, ni otro que haga sus obras. Dele el aplauso al Señor. Luego dice, tú eres grande, hacedor de maravillas, tú solo eres Dios. Dice la hermana que tiene un varoncito, la hermana Lindsay, tiene un varoncito y dice que a veces el niño se sube en lugares altos, le dice, mi hijo, te vas a caer y te vas a quebrar. No hay problema, mami, le dice, tú oras por mí. Ahora dice que ya tienen techo en la iglesia, pero cuando no tenían techo, empezaba a llover y dice que el niño salía y pedía que dejara de llover. ¿Y sabe qué pasaba? Dejaba de llover. Algo que yo le he mencionado, ella también lo mencionó. El único, si lo ponemos en términos religiosos,
La única religión donde los muchachos cumplen 18 años y se van de la iglesia es la religión evangélica. Es culpa del pastor, ¿verdad? Es culpa de los maestros de niños, ¿verdad? ¿A quién culpamos entonces? A nadie. Diga usted, ¿y ahora quién podrá defenderme? ¿A quién culpamos entonces? Sí, porque los padres son los encargados de transmitirle a los hijos la realidad de un Dios vivo, de un Dios que es hacedor de maravillas y que solo Él es Dios y fuera de Él no hay quien salve. Es que mire, nosotros lamentablemente hacemos el papel de Dios con nuestros hijos. Y cuando van creciendo, se dan cuenta que su Dios no es todopoderoso. Se dan cuenta que su Dios falla. Se dan cuenta que su Dios tiene rajaduras. Porque su Dios es su padre o su madre. Porque ¿quién le provee el alimento? Sus padres. ¿Quién le provee la ropa? Los zapatos de marca que usa, ¿quién se los provee? El teléfono que usa, ¿quién se lo provee? Es más, hay padres que manipulan a sus hijos. Si te portas mal, te quito el teléfono. ¿Usted cuándo tuvo teléfono? ¿Allá en Sonsonate tenía teléfono? ¿Cuándo tuvo teléfono? ¿Cuándo tuvo carro? Entonces nosotros deberíamos de aprovechar las diferentes situaciones que se nos van presentando para enseñarle a nuestros hijos principios. Por ejemplo, te voy a enseñar a ahorrar. Cuando hay una necesidad, la vamos a presentar delante de Dios y enseñarle a nuestros hijos que Dios es el que provee las cosas y no papá. Dios puede usar a papá, Dios puede usar a un tío, Dios puede usar a un amigo. Me viene a la mente que estábamos escuchando el cassette de Exquisita Presencia. En una tocacasetera pequeñita. Usted sabe cómo se oye, ¿verdad? Chiquitito, se oye más pequeño. Exquisita presencia. Y nosotros ahí en la sala de la casa, contentos, cantando con... Y de repente, dije yo, ¿cómo me gustaría tener unas bocinas más grandes para que se oyera más bonito? Cuando tocan a la puerta. Y entra mi mamá con un equipo de sonido de esos antiguos, por supuesto, pero en aquel tiempo no eran antiguos, ¿verdad? Esas bocinotas aquí de este tamaño, ¿se recuerdan los que todavía se recuerdan algunos o ya no? Y entonces qué calidad, ¿verdad? Ponerlo ahí. Nosotros hemos pasado necesidad. Y recuerdo que un día no teníamos mucho para comer. Y oramos. Y cuando abrimos la puerta del frente, alguien había dejado una canasta de víveres. ¿Y su experiencia cuál es? La gasolina le dura. El carro le hace 60 millas por galón. Las llantas no se le terminan, nunca la rota y no se le termina. O sea, no hay rotación de llantas y no se le termina porque Dios sabe que, ¿acaso no en el desierto la ropa no se les crecía con ellos la ropa? ¿Se imaginan? Estoy pensando, ¿verdad? ¿Cómo se llaman esos trajecitos de bebés? ¿Cómo?
Los guantes que creen que anduviera usted con su guante todo grande. Viene a la iglesia, ¿verdad? Dice usted, mejor que no crezca la ropa. Pero Dios es hacedor de maravillas. Y tú solo eres Dios. Dice, tu misericordia es grande y has librado mi alma. Eres compasivo y benigno. Esa palabra benigno quiere decir que Él no le da a las personas el castigo que se merecen, sino que espera. Por eso dice que es lento para la ira y rico en misericordia y verdad. Tu Señor me has ayudado y consolado. O sea, viene seguro de que como Dios lo ha ayudado en el pasado, lo va a seguir ayudando. El éxito de los personajes bíblicos, yo puse ahí de renombre, ¿verdad? Los más conocidos. Tenemos que tener cuidado de nosotros no exaltar a los hombres. Por ejemplo, ahora que vino la hermana, yo oré para hacer el anuncio que hicimos. Yo digo, Señor, dame las palabras, porque no se trata de promover a ninguna persona. Y bendito nosotros que no somos seguidores de los hombres, ¿verdad? Ni sabíamos quién era, ¿verdad? Pero 15,000 personas han visto el video de Facebook. O sea que había gente que sí la conocía. Yo sí la había visto, por supuesto, en los ministerios de Benecer, ¿verdad? Pero pues, la persona más que Dios usa. En un lugar donde le conté, hicieron un anuncio y no llegó. Entonces, le menciono esto porque yo puse ahí, ¿verdad?, el éxito de las personas, mejor pongamos de las personas conocidas en la Biblia, reconocidas, como Noé, como Abraham, como Moisés, como Samuel. Siempre dependió de su relación con Dios por medio de la oración. ¿Cómo resolvía Moisés sus problemas? Con oración. ¿Cómo resolvía David sus problemas? Con oración. Entonces, la enseñanza para nosotros es que tenemos que aquí, si hemos de ser victoriosos en nuestro caminar espiritual, esperando que usted termine de leer. Si hemos de ser victoriosos en nuestro caminar espiritual, debemos incrementar nuestra vida de oración. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos que orar más. Esta semana que viene, mire, propongámonos que no pase una semana, aunque sea un medio ayuno. Porque si solo con la entrada al freeway el Señor nos ha bendecido como nos ha bendecido, ¿cómo será cuando agarremos ya la carretera? Pregunta. Si se abrieran los libros en los cielos, ¿cuántas oraciones llevarían el título de oración de? Ponga su nombre. Pues acuérdense que de Daniel dijeron, Daniel allá en el cielo, eres muy amado, conocido. El momento que tú te propones hacer algo, los ángeles a movilizarse. Bueno, se abren los libros de oraciones en el cielo. Busquen la oración de Michael. ¿Cuántas oraciones? Porque ahí dice, en inglés dice a prayer of David, una oración de David, una de sus oraciones. El Salmo 90 es una oración de Moisés. O sea, fueron oraciones tan impactantes en los cielos que quedaron registradas.
Entonces, ¿qué pasaría? ¿Cuántas encontraríamos allá en el cielo? Oración de fulano de tal. Cuando oró, ¿no será que Dios está esperando tu oración para hacer una u otra cosa? Dices, no, es que aquí falta el nombre de fulano, no puedo hacerlo hasta que no se sume a la oración. Por favor, esté de pie. Y que Dios nos ayude a tener una mejor actitud hacia la vida de oración. Padre maravilloso, hemos meditado una vez más en tu palabra. Hoy tú nos has enseñado la importancia de desarrollar una actitud positiva hacia la oración. Hemos aprendido que el éxito de los hombres y mujeres de la Biblia dependía de esa relación que ellos tenían contigo a través de la oración. Padre, inquiétanos a buscarte más, que tu Espíritu Santo nos ayude a buscarte más en oración. Ayúdanos a incrementar nuestra vida de oración. Estamos conscientes que orar como debiéramos no podemos, pero también estamos conscientes que tu Espíritu Santo nos ayuda, Señor, en nuestras debilidades. Yo oro que esta palabra la podamos atesorar en nuestra mente y en nuestro corazón, que la meditemos y que pueda, Señor, producir fruto al 100% para la gloria de tu nombre. Que allá en los cielos se conozca nuestro nombre, que allá en los cielos estén registradas nuestras oraciones, no solamente por nosotros mismos, las oraciones por nuestra familia, por nuestro cónyuge, por nuestros hijos, por nuestra tierra, por nuestra nación, por nuestra familia. Concédenos, Padre, que seamos personas de oración y que podamos nosotros conocer más de tu carácter, más de tu bondad a través de la oración. En el nombre de Cristo Jesús, que podamos con toda confianza venir delante de ti y decirte: inclina, Señor, tu oído y escucha mi oración. En el nombre de Cristo Jesús, escucha y responde nuestras oraciones, de manera que tengamos testimonio de que tú y solo tú eres Dios. Y ayúdanos, Padre, a enseñar a nuestra familia a depender de ti, a confiar en ti, a poner su esperanza en ti, a buscarte por medio de la oración. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les continúe bendiciendo.